Bueno, muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de Automatismos Industriales 1. En este caso vamos a ver aplicaciones de biestables 3, diseño síncrono 1, contador y secuenciador sincrónico son los temas que nos tocan en este video. Vamos a ver cómo es un circuito lógico sincrónico, porque se acuerdan que hasta ahora, o síncrono, cualquiera de las dos formas de decirlo es apropiada, así que vamos a usar indistintamente una u otra. Vamos a ver en qué se diferencia un circuito lógico sincrónico de un asincrónico, que era lo que veníamos viendo. En este caso, la entrada de clock está ocupada, no la podemos usar con la salida de alguno de los flip-flops que se mete en el próximo y así sucesivamente. Entonces la entrada de clock va a estar ocupada apropiadamente por el clock. En este caso sí, los circuitos están sincronizados en su temporización y son todos simultáneos, de tal forma que el tiempo que tarda el total del circuito en responder es el tiempo de propagación en cada uno de los flip-flops, y si fueran flip-flops diferentes, en todo caso es el tiempo de propagación del flip-flop más lento. ¿Se entiende? Del flip-flop más lento, nada más que eso. Es digamos la única situación en la cual se demora la respuesta del circuito, es por el tiempo de demora, el tiempo de propagación entre que entra una señal y se produce la salida apropiada a esa señal. Es lo que demora todo el circuito, porque justamente está sincronizado por clock. Vamos a ver dos metodologías de resolución. En este caso, la metodología 1, la primera que vamos a ver, que la vamos a describir como: lo primero que vamos a hacer, y esto va a ser común para las dos metodologías, va a ser escribir la tabla de verdad de los estados actuales que tenemos y de los próximos, de los que queremos alcanzar. Lo segundo que vamos a hacer va a ser armar los mapas K de las variables próximas, es decir, vamos a poner, no sé, A más, B más, C más, etcétera, etcétera, que serán las variables que vamos a ir usando, y en función de eso vamos a ver cómo se comporta la variable próxima dependiendo de lo que tengan las entradas y de su propio estado anterior, por supuesto. Vamos a comparar la ecuación obtenida. Esta es la parte crucial, la que define la diferencia entre las dos metodologías. Comparamos la ecuación que obtenemos de armar los mapas K con la ecuación de aplicación del flip-flop. Entonces así vamos a saber qué se conecta con qué, y vamos a tener una ecuación que va a tener esta forma. Digamos, el estado próximo de una variable S, en este caso, va a ser G1 por S negado más G2 por S. No va a ser ni K, ni J, ni nada por el estilo, porque en principio no sabemos qué flip-flop estamos usando y no sabemos si se niega o no se niega la variable de entrada, si son distintas, dos variables distintas, o si son R y S, por ejemplo, etcétera, etcétera. Esta es una ecuación de aplicación general, digamos, con formato general, la que estamos mostrando, no la que vamos a obtener, porque nos van a decir haga tal cosa con tal flip-flop. Entonces, cuando nos dicen con tal flip-flop, vamos a saber que tenemos que usar la ecuación de aplicación de ese flip-flop. Y finalmente construir, por supuesto, el circuito lógico final, el circuito con las conexiones y con puertas apropiadas para cumplir con todas las ecuaciones requeridas. Vamos a hacer un ejemplo, y de paso de un ejemplo vamos a mostrar una aplicación usual, que es hacer ahora un contador sincrónico binario ascendente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que habíamos visto un ejemplo de esto en asincrónico. Ahora lo vamos a hacer sincrónico. Vamos a ver. Lo que tenemos que cumplir entonces es de 0 hasta 7, ida y vuelta. Lo tenemos que lograr representar. Para eso vamos a escribir, como dijimos, la tabla de verdad con las variables en sus valores actuales y el valor que nosotros queremos que tome la variable en el próximo estado definido por un nuevo clock, ¿sí? Puede ser por flanco, puede ser por nivel.
vamos a rellenar la tabla. Fíjense que, por ejemplo, el estado que sigue al 0 es el 001, ¿ven? El estado que sigue al 1 es el 2, 010 y así sucesivamente. Esa es la forma de llenar el valor próximo de las variables. Y después lo que vamos a hacer va a ser, como dijimos, la variable próxima la vamos a poner titulando el mapa acá que estemos haciendo, y las tres que nos quedan son la propia variable pero en el estado anterior, las otras variables en su estado original, digamos antes de cambiar, y vamos a poner una raya negra, un divisor negro, se llama condicionante de mapa. Lo que vamos a hacer es un condicionante de mapa, vamos a dibujar esa línea ahí, porque lo que queremos es evitar que se nos vaya la variable de interés. ¿Cuál es la variable de interés? A. En este caso, si nosotros tuviéramos un lazo, no lo tenemos igual, pero igual es un recordatorio que conviene poner en el mapa. Si nosotros hiciéramos algún lazo que cruce desde 0,1 a 1,1, se nos va la variable A. Y entonces no nos serviría esa ecuación, porque nosotros tenemos que usar la ecuación de aplicación que siempre depende del estado anterior. ¿Se entiende la explicación? Espero que sea clara. Nosotros necesitamos que permanezca la variable A. En el caso de abajo, que permanezca la variable B. Entonces no tenemos que cruzar esos límites. Y también más fácil de ver todavía que B es C, donde no tenemos que cruzar un lazo desde arriba hacia abajo, en el tercer mapa, en el de abajo, porque si no se nos borra C. ¿Se entiende? Eso es lo que hacen estos condicionantes de mapa, ¿sí? Estas barras de condición de mapa, lo que hacen justamente es impedirnos borrar la variable de interés. Bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? Muy fácil, hacemos los lazos como siempre hacemos, los lazos de mapa acá, eso ya lo sabíamos hacer, y vemos la ecuación simplificada de la variable A más, por ejemplo. Bueno, recordamos la ecuación de aplicación del flip-flop JK, porque en este caso lo vamos a hacer con un flip-flop JK, que es que el estado próximo de la salida es J por Q negado más K negado por Q. ¿Sí? Entonces tenemos la presencia de las dos. ¿Ven por qué necesitamos que no se nos borre la variable de interés? Porque si no, no la podemos escribir, no la podemos comparar con la ecuación de aplicación. En el caso de A, fíjense que describiéndola desde el mapa acá, me queda este lacito que queda aislado, me queda A negado por B por C. El otro lazo queda A por B negado y el otro A por C negado. Lo pueden deducir ustedes de la descripción de los lazos, con lo cual agrupando y simplemente dejando un poco más cómoda la lectura, me doy cuenta que A negado, que es la variable que da nombre a esta ecuación, ven A, tengo A más, bueno, la ecuación es para el próximo valor de esa variable, así que tengo que agrupar sacando de factor común lo que sea perteneciente a la variable A. Entonces saco de factor común A negado por B por C más A por B negado más C negado, ¿sí? En este caso recuerden que como no está escrito con las fórmulas apropiadamente, uso la diagonal como negación, ¿sí? La variable que queda negada es la que sigue. Y ahora lo que tengo que recordar es por De Morgan, por el teorema de De Morgan, que B negado más C negado me queda una única variable, y lo que tengo que escribir es esto que está acá, es A más igual a J por A negado más K negado por A. Entonces veo que estas que están acá están reemplazando o están entrando en J. B por C va a tener que ser el producto que entre a J, y B negado más C negado va a tener que ser K negada. Pero si yo lo hago, digamos, pongo K negada igual B negado más C negado, me voy a dar cuenta que trabajando algebraicamente, por un lado es muy fácil ver que J sub A va a ser el producto de B por C, y trabajando un poquito algebraicamente me voy a dar cuenta que K sub A va a ser B por C también. ¿Estamos? Así que
en el primer caso, para la variable A, ya sé cómo tengo que entrar en los flip-flop JK con los valores de A. En el caso de B, también leo el mapa, hago un poco de trabajito algebraico, comparo con la ecuación de aplicación, en este caso de B, y deduzco que J sub B es igual a C, que lo tienen arriba, ¿ven? Y que K sub B es igual a C, porque está negado, pero en la ecuación de aplicación K está negado, así que me queda que K es igual a C, y después lo hago apropiadamente con C y todavía es mucho más fácil, porque fíjense que me quedaría C negado, ¿no es cierto? Que C próximo es C negado, pero como necesito tener las dos variables presentes en la ecuación para poderla comparar con la ecuación de aplicación, pongo un 0 en C y entonces ahí me doy cuenta que J es 1, para el tercer valor J es 1, y que K sub C, que es 0 al estar negado, va a ser 1 también, porque está negado en la ecuación, va a ser 1 en mi entrada. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es escribir o dibujar el contador sincrónico cumpliendo con estas condiciones en las cuales el flip-flop A va a tener JA como B por C, K sub A como B por C también, JB como C, K sub B como C, JC como 1 y K sub C como 1. En este caso, y por el uso que le estamos dando, se cumplen que justo JA y K sub A son exactamente el mismo valor. Y esto que yo dibujo acá, donde está la AND, lo único que tuve que agregar entonces en mi diseño fue una AND para multiplicar B por C para entrar en A, pero fíjense que entro igual. ¿Se va a dar siempre esta situación? No, por supuesto. Esto, los valores de J y de K para cada uno de los flip-flops intervinientes van a tener que ser definidos peleándose con el mapa K, con las comparaciones con la ecuación de aplicación, etcétera, etcétera. No siempre va a ser este el resultado. En este caso, bueno, como quisimos hacer un contador sincrónico binario ascendente de 0 a 7, tenemos que usar 3 flip-flops porque el módulo es 8, claramente. Entonces, no tuvimos otra solución que hacer esto. ¿Qué pasaría si yo quiero hacer ahora un secuenciador sincrónico binario ascendente desde 1 hasta 6? Entonces ahora tengo dos recortes. Tengo un recorte en el 0 y tengo un recorte en el 7 también. Y tengo que repetir desde 6 hasta 1. Así que tengo un salto condicionado a volver a 1 y no a 0 y a no llegar a 7, sino que el salto se implementa a partir de 6. Otra vez, lo que vuelvo a hacer ahora es llenar mi tabla de valores posibles. Y ahora, ¿cómo la lleno? En principio tengo que darme cuenta que no me importa qué es lo que pase con los valores 0, 0, 0 y 1, 1, 1, porque no están contenidos entre los valores posibles que puede tomar el conteo, porque es un secuenciador, no un contador, es un secuenciador que hace la secuencia de 1 hasta 6 y la repite infinitas veces. Una vez que estoy en esa situación, sé que voy desde 1 hasta 2, ven cómo se da en la línea 1, digamos, no en la 0, sino en la 1, voy de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y así sucesivamente. No es nada difícil de ver. Y eso me permite dibujar mi mapa acá con condicionante, mi mapa acá con el condicionante en forma de barra que poníamos para A, para B y para C, y obtener ecuaciones que ya habíamos visto en el caso de A, porque son las mismas. Si ustedes lo miran, lo único que me permitió en este caso es hacer un lazo más grande al tener un don't care, al tener una situación en X, me permite a mí resolver un lazo más grande y eso achica la ecuación. Entonces tengo que A más va a ser A negado por B por C más A, donde A negado por B por C me va a quedar en forma de J, J sub A va a quedar B por C, y el A que estaba solo tiene multiplicado a 1, pero ese 1 es K negado, acuérdense por la ecuación de aplicación, para no volverla a escribir, ¿sí? Donde
me queda que K es 0, entonces en el caso del flip-flop A. Después B tendrá su correspondiente ecuación de aplicación, B negado por C más B por C negado. Me queda que tanto J como K quedan en C. Y para el último me queda también el mismo circuito que antes. En el caso de C+, me queda el mismo tipo de valor que tenía antes. Entonces vuelve a repetirse ahí sí el caso de que J y K son 1 al mismo tiempo. Recuerden, en la ecuación de C+, aparece un 0 en la posición de K negado, y yo acá tengo que poner K sin negar para tomar los valores que ingresan al flip-flop. Entonces, el circuito solo difiere del anterior en que K sub A es igual a 0, como se ve de las ecuaciones, y lo puedo dibujar de esta manera sin ningún tipo de problemas. Y fíjense que acá lo único que cambió es que la ligazón, el cortocircuito que había entre J y K, que se ponían a la entrada, a la salida de la AND, ahora J está a la salida de la AND, pero K queda en un 0 en forma permanente. Este circuito así de simple funciona para hacer un secuenciador desde 1 hasta 6 con repeticiones infinitas, por supuesto. Veamos ahora otro método de resolver estos circuitos lógicos sincrónicos, que es la metodología 2 de resolución. ¿Cómo se hace para resolver otra manera distinta? Y ya que estamos, vamos a hacer un problema diferente. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la metodología? Bueno, siempre arranco de la tabla de verdad de estados actuales y próximos. Eso siempre desde el principio. Ahora voy a usar la tabla de estados del flip-flop, pero en realidad la tabla de estado del flip-flop con las transiciones, que era lo importante. ¿Se acuerdan el método de las transiciones para convertir de un flip-flop JK a un flip-flop T o a un flip-flop tipo D o lo que sea? Bueno, podríamos decir que esta metodología es la metodología de las transiciones para circuitos lógicos sincrónicos. También se podría llegar a hacer. Porque lo que hay que hacer con la tabla de estados del flip-flop, comparándola con la tabla de verdad de los estados actuales y próximos, es deducir qué transición provoca los cambios que yo necesito. Si yo sé qué transición lo provoca, entonces ya sé qué valores le tengo que meter a J y a K para que hagan lo que yo necesito, y por supuesto en qué momento. Eso lo veremos ahora al resolver un problema concreto. Y por último, como siempre, construir el circuito lógico final en base a las transiciones necesarias, casi igual que lo que vimos en la metodología 1 de resolución. Vamos a hacer ahora un contador sincrónico binario ascendente 0, 3, 2, 1. Sería binario descendente. Bueno, es un errorcito en el título, no hay problema. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es 0, 3, 2, 1 y volver, ¿sí? Y volver. O sea, fíjense que en este caso es un contador apropiadamente, porque usa todo el módulo, porque vamos a necesitar 2 flip-flops nada más para resolver. Vamos a usar esos 2 flip-flops y vamos a ver cómo completamos la tabla y cómo hacemos todo lo demás. Pasamos a binario lo que tenemos que hacer para tenerlo a la vista y para estar seguros de cómo vamos a armar la tabla. Y después lo que en esta parte sí cambia, fíjense, porque tenemos por un lado las variables en el estado actual. Vamos a rellenar las variables en el estado próximo, en el que sigue, pero además de eso tenemos columnas para J y K dentro de la tabla de verdad que estamos armando, porque eso lo vamos a rellenar con las transiciones que nosotros necesitemos provocar de la tabla de transiciones del flip-flop, en este caso del JK, por ejemplo. Ustedes se acuerdan esto de la transición, por ejemplo, si Q está en 0 y Q próximo está en 0, entonces J tendría que haber tomado un valor 0 y K cualquier valor. Y para que Q transicione de 0 a 1 en
en el próximo estado, tenemos a J en 1 y acá en cualquier valor, etcétera, etcétera. Esta tabla de transiciones nos es conocida, la podemos deducir igualmente del funcionamiento del flip-flop o lo podemos mirar de los datos que están en el video correspondiente o en la teoría, en los apuntes de teoría correspondiente. Lo que tenemos que hacer ahora es rellenar los estados próximos. Fíjense, de 0, 0 vamos a 1, 1, ¿ven? De 0, 1, ¿sí? De 0, 1, que es el último en este caso, vamos a ir a 0, 0. De 1, 0 vamos a ir a 0, 1, es el próximo, etcétera, etcétera. Lo rellenamos mirando las transiciones que tenemos que hacer. Y ahora viene la parte de interés de esta metodología. ¿Cómo logro yo determinar cuáles son los valores de J y de K que van a ser las transiciones en el caso del flip-flop A, del que se va a encargar de darme la variable A? Bueno, vamos a mirar que A tiene que transicionar, tiene que cambiar desde A a más de 0 a 1. ¿Sí? Eso lo busco en la tabla y digo, para transicionar de 0 a 1, J tiene que estar en un valor 1 y K tiene que estar en X, en cualquier valor. Entonces, eso es lo que escribo en la tabla. Después, por ejemplo, de 0 a 0, que es el próximo valor de la tabla, para transicionar de 0 a 0 como estado próximo, en la salida J tiene que estar en valor 0 y K tiene que estar en un valor cualquiera X, y yo sé que con eso hago la transición necesaria, la copio acá y así sigo copiando todas las, digamos, las secuencias que me permitan hacer la transición que yo requiero en la variable A, por un lado, y después en la variable B, que es lo que tenemos acá copiado. Entonces acá se ve que sacamos de la tabla, como vimos recién, lo que tiene que hacer el flip-flop J y K, y J y K para el valor J y K sub A y J y K sub B para hacer las transiciones requeridas. Y ahora lo que tengo que hacer es escribir. Se podría, si esto fuera muy complicado, se podría seguir a través de un mapa K. Yo podría tener que escribir el mapa K. Lo que pasa es que como J sub A es muy fácil porque tiene un solo 1, entonces es muy sencillo determinar que J sub A es justamente A negado por B negado y que K sub A es A por B negado, ¿sí? Porque fíjense que el 1 lo tiene en A por B negado, y después para B es algo más o menos lo mismo porque son pocos los 1. No hago el mapa acá porque lo sigo por minitérminos, pero si fuera necesario lo puedo seguir por el mapa acá, resolver el mapa acá y resolver una simplificación de la ecuación. ¿Se entiende? Con estas dos cosas que yo tengo acá, que son cómo se acomodan J sub A, K sub A, J sub B y K sub B, fíjense que son sencillas. J sub A es A negado por B negado, K sub A es A por B negado, J sub B es mucho más fácil todavía porque J sub B es B negado y K sub B es B apropiadamente. Tengo que dibujar mi circuito con los dos flip-flops JK que van a hacer la ecuación y el conteo de 0, 3, 2, 1 y repetir hasta infinito, ¿sí? En principio dibujo los flip-flops así como están. Después me fijo que J sub A le tiene que entrar el producto de A negado por B negado, ¿está? Entonces agrego esa compuerta que hace A negado, por un lado, fíjense que lo saqué de acá abajo, y para B negado lo saco de acá abajo ahora, y tengo el producto de A negado por B negado entrando en J sub A. Para K sub A tengo que entrar A y B negado, entonces entro A apropiadamente viniendo desde arriba, ven, desde acá es la variable A,
y lo entro en K sub A, y lo mismo, pero mucho más sencillo, tengo que hacer para entrar en el flip-flop B, porque J sub B directamente es B negado, así que lo tomo, me cuelgo de ahí de esta. Recuerden que los cruces que no tienen punto no son intersecciones, no son digamos un cable pasando por abajo del otro. Los que tienen puntos sí son conexiones, ¿sí?, a los cables. Y después finalmente me queda que K sub B va a ser igual a B, con lo cual lo único que tengo que hacer es meter B en K sub B y ya obtengo las variables A y B que van a cumplir este contador sincrónico descendente, o digamos de una variable errada, 3210, 3210, si lo cortan en otro punto que el que nombramos nosotros, digamos una forma caprichosa, si uno quiere, de hacer las cosas. Se podría haber cambiado tranquilamente el orden sin ningún problema, y el método me da la resolución que yo necesito. Seguramente va a requerir de otro tipo de combinaciones de las entradas y salidas, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer para cualquier cantidad, en principio, de flip-flops intervinientes. Lo que determina la cantidad de flip-flops intervinientes es el módulo que tengo que contar. En este caso, como el número más grande presente es 3 con 1, 1, o sea, 2 flip-flops me alcanzaba perfectamente, pero si me piden que cuente hasta 7, tendré que usar 3 flip-flops, y así sucesivamente. Se puede hacer un contador si yo quiero hacer un contador, o también se puede hacer un secuenciador si yo quiero hacer un secuenciador sincrónico con una metodología distinta a la que vimos en un primer momento. Muy bien, llegamos de esta manera al fin del diseño síncrono. Espero que les haya resultado interesante y que les sea útil para resolver los problemas que tienen en la guía. Nos vemos en el próximo video sobre circuitos secuenciales, y como siempre digo, si les gustan los contenidos, suscríbanse al canal y dejen un like, que siempre viene bien. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.